Entonces a abrir la palabra del Señor en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, y hoy estaremos finalizando el versículo 7 de esta cadena dorada que nos presenta el apóstol Pedro. Dice la escritura así, vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 7. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Incline su rostro, vamos a orar. Padre eterno que estás en el cielo, en el infinito y glorioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, queremos darte gracias en esta mañana, Santísimo Dios, por este tiempo de adoración que hemos tenido. Y ahora, Señor, la mejor adoración, poder escuchar tu palabra, poder escuchar tu consejo y llevarlo a la práctica, mi Señor. Padre, que estas palabras hoy hallen cabida en nuestro corazón. Que tus palabras alumbren nuestro entendimiento y que tus palabras, oh Dios, iluminen nuestra vida para ser conforme a la imagen de tu Hijo. Por eso, Señor, rogamos que sea tu Espíritu Santo en medio de tu iglesia, en medio nuestro, y aplique esta tu palabra para la gloria tuya, Padre, para bendición y provecho de tu pueblo. Amén y amén. Carolina Sandelberg fue una niña sueca que a los 12 años quedó paralítica, siendo desahuciada por los médicos, pero Dios milagrosamente le sanó. En razón de este favor de Dios con Carolina, siendo tan solamente una niña de 12 años, decide componer una serie de himnos. Compuso alrededor de 650 himnos. A los 24 años, un día que navegaban con su padre, y siendo su padre un fiel pastor, al navegar en un lago en Suecia, cuando las olas sacudieron la barca, su padre cayó al agua. Ella, atónita, ve cómo su padre se ahoga. Pero la palabra de Dios fue consuelo y continúa escribiendo himnos. Después de la tragedia y el sepelio de su señor padre, este fiel pastor, ella compone un himno que se llama Día en Día. Este himno dice: día en día, Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiado en su poder eterno, no me afano ni me da ningún temor. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador. Escuche esto. Y en su amor tan grande e infinito me dará siempre lo que es mejor. Otra estrofa dice: día en día Cristo me acompaña y me brinda su dulce comunión. Todos mis cuidados Él los lleva y a Él le entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor de Cristo, de mi bondadoso y fiel pastor. Él suple todo lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. El amor, corona del cristiano. Ese es el título de nuestro sermón en esta mañana. El amor, corona del cristiano. El amor es la manera como Pedro va a cerrar esta cadena dorada.
Después de que a la fe hay que añadirle virtud, y después que a la virtud hay que añadirle conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal. A este afecto fraternal ahora hay que añadirle un amor, que en ustedes, en mí y en la iglesia de Jesucristo debe ser corona del cristiano. ¿Por qué el amor es corona del cristiano según la segunda carta de Pedro? ¿Por qué el amor es corona del cristiano? Número 1, primera enseñanza, porque Cristo es el centro de ese amor. Cristo es el centro de ese amor. Según Pedro, este amor está centrado en Cristo mismo. Y este amor tiene dos fundamentos. Tiene por fundamento la vida y tiene por fundamento la piedad. Y todo lo que se necesita para la vida y la piedad se encuentra en Cristo Jesús y nos ha sido dado por su divino poder. Es decir, que todo lo que nosotros necesitamos para vivir en el amor de Cristo, Él mismo nos lo ha dado. Esto es gracia sobre gracia. ¿Cómo participa el amor en estos fundamentos o en este fundamento? El amor centrado en Cristo nos empuja a vivir una excelencia moral. Vivir la vida moral sin el Evangelio y sin el amor de Cristo no sería más que una conducta humanista, la cual se puede diluir al menor traspiés o a la menor situación adversa. El amor centrado en Cristo Jesús, o Él como el centro de este amor, nos lleva a su conocimiento. Es decir, que el amor nos empuja a conocerle más y más. Ese amor produce en nosotros un dominio propio, lo cual nos hace pecar menos, lo cual nos haría vivir más santamente delante de Él. El amor centrado en Cristo obrará en mi constancia, me hará perseverar cada día. Las cosas de la iglesia no van a ser extrañas para mí. El orar, leer la Biblia, tener la comunión con los hermanos será algo ya habitual en nuestra vida. Será algo común, hará parte de mi esencia como cristianos. Me hará perseverar en las cosas de Dios hasta aquel día final. Es por ese amor que se centra en Cristo Jesús que Él me reviste de piedad. Él me baña de piedad. Pero también ese amor centrado en Cristo me lleva a propender por el amor hacia mis hermanos. Ese amor centrado en Cristo me lleva a procurar el bienestar de ellos y de poner mis antojos, de poner mis intereses y ponerlos más bien al servicio de la iglesia del Señor. No te olvides, amado hermano, que amar a Dios es amar a los hermanos. Amar a Dios es amar la iglesia. Amar a Cristo es amar a los santos. Pero hay algo más también aquí, mis amados hermanos, que Cristo, como el centro de este amor, nos presenta la vida y la piedad como virtudes vitales para todo creyente. Es como la carrilera de un tren. Por una línea va la vida, es decir, la vida que viene de Dios. Y por otro lado está la piedad. Y sobre esa carrilera viene un tren con sus vagones. Y esos vagones tienen por contenido el amor de Cristo Jesús. El tren y sus vagones y quienes transitan por esta carrilera están llenos del amor de Dios, porque el amor es el contenido que se encuentra y descansa en la vida que es conforme a la piedad. Hemos de recordar que la vida y la piedad
son recursos que están disponibles para todos nosotros. La vida y la piedad están en línea con lo que Dios nos ha dado a través de esta segunda carta de Pedro. Para nosotros, el amor subyace en el conocimiento pleno de Cristo Jesús. Esta vida y esta piedad se hacen firmes. Escúchese bien. Esta vida y esta piedad se hacen firmes. Firmes en el amor de Cristo Jesús. Amado hermano, que esto hoy quede en tus oídos. Que hoy quede esto en tu corazón. Escúchame bien. Si amas a Cristo Jesús, estás obligado a conocerle. Si amas a Cristo Jesús, el mismo hecho de amar a Cristo Jesús tiene que llevarte a que le conozcas. Pedro se va a enfocar enfáticamente en el conocimiento de Cristo Jesús. Cristo se va a manifestar por medio de su conocimiento. No es una opción para ti y para mí dejar de conocerle. No es una opción para ti y para mí vivir a expensas de Cristo. En otras palabras, tú no puedes desconocer quién es Cristo. No puedes vivir en ignorancia de Cristo, porque sería una gran contradicción. Sería una gran ambivalencia, un gran antagonismo. Serían dos extremos no compatibles. Que tú digas que amas a Cristo y no le conozcas. Si le amas, entonces, consecuencia, le conocerás. Podrás estrechar como oraba nuestro hermano, podrás tener una comunión estrecha con Él. Tendrás una comunión íntima con Él. Tendrás una comunión permanente, duradera, constante en Cristo Jesús. En otras palabras, la relación con Cristo Jesús será una relación muy profunda, hasta que te encuentres cara a cara en su gloria y su poder. Pedro está ocupado de aquellos que no conocen tales verdades. Pedro está ocupado de aquellos que no pueden mirar a Cristo como el centro de este amor que nos presenta el versículo 7. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Pedro dice que quien no tiene este amor está en las siguientes condiciones. Y Pedro lo describe como aquellos que ignoran a Cristo e ignoran su palabra. Tú no puedes seguir ignorando la Biblia. Por eso se llama el libro de la vida. Tú no puedes ignorar a Cristo. Amarlo a Él es amar su palabra. El amor que está centrado en Cristo también te lleva a la santidad. Los ignorantes del capítulo 2, quienes se describen como los falsos profetas y como los falsos maestros, ignoran totalmente a Cristo, y eso no puede ser ni puede estar en ti. Los falsos maestros y los falsos profetas que se comienzan a describir en el capítulo 2 ignoran la palabra, ignoran el conocimiento de Cristo, y todo lo contrario, viven en libertinaje y disolución, blasfeman de Dios mismo, y sobre ellos está la destrucción que nos describe el capítulo 2. Mis hermanos, hemos dicho que el amor se centra en Cristo Jesús y que Cristo es el centro de ese amor. En consecuencia, en razón de ello, en virtud de ello, entonces, amado hermano, tú no puedes vivir en disolución. Tú no puedes vivir en libertinaje. Tú no puedes vivir en mentira, en engaño. En otras palabras, tú no puedes seguir practicando el pecado, porque el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor santifica.
El perfecto amor corrige. Así como un bebé nace con todo lo que se requiere para la vida y solamente necesita crecer, de la misma manera, amado hermano, tú necesitas el conocimiento de Cristo y eso te basta y te sobra para crecer. El motor de este conocimiento es el amor centrado en Cristo Jesús. ¿Cuál es entonces el punto de Pedro al presentarnos estas responsabilidades que tenemos como creyentes? ¿Qué es lo que necesitamos enteramente para ser piadosos? Dios lo ha puesto a nuestra disposición y el amor es corona de ello. El amor es la corona de estas virtudes. Estas virtudes describen a toda su iglesia y no puede faltar ningún ingrediente. Así como en la elaboración de un arroz no le puede faltar la sal, así también en nosotros no nos puede faltar la piedad. Así como al elaborar un arroz no se puede faltar como ingrediente el aceite, tampoco nos puede faltar el dominio propio. Así como en un arroz no puede faltar la cebolla y todo esto que le da sazón, a nosotros no nos puede faltar la piedad. Es decir, ningún ingrediente puede llegar a faltarnos, porque de faltarnos, así sea un ingrediente, escucha esto tan terrible, no seríamos cristianos. Sin la fe no puede ser cristiano. Sin la virtud no puede ser cristiano. No podemos ser cristianos. Sin el conocimiento tampoco podemos ser cristianos. Sin el dominio propio no podemos ser cristianos. Sin el afecto fraternal no podemos ser cristianos. Sin la constancia y la perseverancia no podemos ser cristianos. Y sin el amor, nada de eso sería. Nada de eso tendría sentido. Y no tendría sentido en nosotros. Terminaríamos siendo muy buenos fariseos. Todos los ingredientes para ser verdaderos y auténticos cristianos se centran en el amor de nuestro divino Salvador. Veamos en segunda instancia que el amor es corona del creyente, porque la iglesia es objeto de ese amor. La iglesia es objeto de ese amor. Tú eres objeto del amor de Cristo. Iglesia, ustedes son el objeto del amor de Dios, del amor de Cristo. Después de haber recorrido estas virtudes, el amor se torna como la corona de estas virtudes, que son responsabilidades tuyas y mías y que deben ser llevadas ineludiblemente a la práctica. Amados hermanos, tú como centro o como objeto del amor de Cristo, estás llamado, estás llamada a practicar el amor de Dios. Estas virtudes inician con la fe, cierran con el amor. Fe por la cual recibimos la justicia de Cristo. Y el amor cierra la cadena dorada que nos presenta Pedro. Pero el amor de Jesús no solo fue un amor desde lo más profundo de sus entrañas. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra Filadelfia, que habla del amor fraternal o el afecto fraternal? Sino que ahora la palabra que usa Pedro para describir amor es la palabra ágape. Para hablar de un amor total, un amor que cubre, un amor que envuelve, de un amor que no tiene límites. Pero óigase bien, es un amor que corrige, es un amor que disciplina y un amor que reprende. En otras palabras, el amor de Dios no es un amor por chorritos o por pequeñas cantidades. El amor de Cristo fluye y fluye en nuestro corazón sin cesar.
La Biblia describe a este amor como un amor eterno, un amor que nunca deja de ser. Cada creyente, cada parte del cuerpo de Cristo, cada miembro del cuerpo de Cristo es objeto de este amor. El hecho de ser cristiano te hace, óigase bien, amado del Señor. Si tú eres un creyente, has venido a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe, tú eres un amado del Señor, tú eres una amada del Señor. Ustedes son amados de Cristo Jesús, porque eres el objeto de su amor. Y ese amor te lleva no solo a disfrutar de las bendiciones temporales y eternas de Cristo, sino que este amor te ayuda a enderezar tu vida, a corregir tu vida. El amor de Cristo te da un giro total a ti y a mí. El amor de Cristo da un giro total a nuestra vida. Y la evidencia es vivir en estas virtudes. Quien escribe esta carta es el apóstol Pedro. Y en su mensaje final quiere que el amor de Cristo y el amor de los cristianos no sea por partes. Quiere que el amor de nosotros también sea un amor duradero, constante. No un amor por conveniencia, no un amor por contraprestación. Si queremos saber entonces cómo es el amor de Dios, entonces hay que mirar a Jesucristo. Hay que mirar a Cristo Jesús. Y Pedro sí que nos va a hablar del amor también. Ustedes recuerdan que Pedro, en su ímpetu y en su afán de salir adelante de los 12, siempre intrépidamente hablaba, pero no tenía en cuenta lo que hablaba. Y en cierta ocasión le dijo al Señor: Señor, contigo voy hasta la muerte y mi vida doy por ti. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Pedro, antes de que el gallo cante, ¿cuántas veces? Tú me negarás. Tú me negarás. Y dice Lucas 22:61 que estando en la casa de Anás, entonces muchos le dicen: tú estabas con él. ¿Y qué dijo Pedro? No conozco a tal hombre. Sí, él es Galileo, mira cómo habla. No conozco a tal hombre. Y le dicen: mira cómo viste. Sí, nosotros lo vimos allí con él. Y enfurecido dice: no conozco a tal hombre. Pero después el Señor dice: vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. La Escritura nos dice que Pedro sale a llorar amargamente. La pregunta: ¿cómo fue la mirada del Señor? No lo dice la Biblia y pudiéramos especular. Pero lo que sí sabemos es que Pedro ya es un anciano pastor, un hombre que ha trasegado la vida cristiana, testigo de los padecimientos de Cristo. Al inicio de su ministerio se le dijo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Esto después de que Pedro le había dicho: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Pero la Biblia dice, amados hermanos, que el amor de Cristo es un amor que corrige. ¿Por qué? Porque este hombre que había negado al Señor, en Juan capítulo 21 el Señor lo llama. El Señor tiene un diálogo con él. Dice allá en Juan 21, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer ya después de la resurrección? Los que estaban allí, Juan, Jacobo, Pedro, le respondieron: no. Él les dice que echen las redes para pescar y logran otra pesca milagrosa. Juan le dice a Simón que es el Señor. Y en este acontecimiento,
el Señor le formula 3 preguntas a Pedro, que es el punto que Él quiere transmitir a sus destinatarios. ¿Cuáles fueron esas 3 preguntas? Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Qué respondió? Sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor le estaba diciendo de esta manera: Pedro, ágape. Y Pedro respondía: fileo. No era compatible lo que estaba pasando allí. Pero el Señor le dice: apacienta mis corderos. Otra vez el Señor le dice: Pedro, ¿tú me amas? Pedro responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Una tercera vez el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro responde: Señor, tú lo sabes todo. Porque solo el Señor sabe si lo amamos o no. Y el Señor le dice: apacienta mis ovejas. ¿Acaso el Señor quería llamarlo? Sí. ¿A qué lo llamó? A corrección. Si usted mira el pasaje de Juan 21, después de la resurrección, ¿a qué volvió Pedro y sus compañeros? ¿A qué volvieron? A pescar. Pero ¿qué le había dicho el Señor en Lucas 5 a Pedro? Pedro, no temas. Desde ahora, ¿qué vas a hacer? Pescador de hombres. O sea, lo que hace el amor de Dios es revertirnos a su propósito y no volver a la vida pasada. Ellos eran pescadores, estaban otra vez pescando después de la resurrección. Pero ahora quien escribe esta carta, se le dice que apacienta a la iglesia, que apacienta a los corderos, que apacienta la congregación. Mis amados hermanos, el amor de Dios tiene un propósito, y es enderezar tu vida y mi vida. Pedro se va a ocupar no solo de que conozcan a Cristo, sino que de una manera amplia y extensa, como nos lo presenta en esta carta, todos nosotros tengamos la suficiencia del Evangelio para enderezar nuestra vida. Que su amor nos envuelve a sus propósitos. Y Pedro quiere que la iglesia a la cual escribe vuelva a su camino y no vaya tras la falsedad y el engaño, como se nos presentará posteriormente. Amados hermanos, Pedro, como pastor, él sabe que su preocupación no es que le van a cortar la cabeza. Su preocupación no es que ahora va a morir decapitado, crucificado boca abajo, o como la historia nos lo cuenta. Esa no es la preocupación de Pedro. La preocupación de Pedro es que su amada iglesia, su amada congregación pueda estar en el camino de Cristo Jesús, puede estar en el camino del Señor, en el camino de Dios. Hay 2 cosas que preocupan a Pedro, y es: uno, el ataque interno producido por el estancamiento. Lea el versículo 9 y dice: el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego y es ocioso. Y la otra preocupación es que la iglesia se está exponiendo a la herejía. Y Pedro sabe que lo único que necesita la iglesia es comprender y vivir el amor de Cristo Jesús. Veamos en tercera instancia por qué el amor es corona del creyente. Porque el amor trae vida eterna. El amor trae vida eterna. El amor salvífico que reposa en cada creyente no fue un amor de habladas o un amor de palabras. Fue un amor sacrificial.
y reposa en todos aquellos que han nacido de nuevo. Este amor evidencia que quien ha sido salvado, sobre él no vendrá la destrucción. Capítulo 2 nos muestra que los falsos maestros y los falsos profetas ya no tienen en cuenta que este mundo está reservado para el fuego y la perdición. Pedro mismo ha dicho que es necesario que todos procedan al arrepentimiento. El amor de Dios no es algo romántico, sino es la acción misma de Dios para convertir el corazón del pecador. El amor de Cristo trae vida eterna, porque este amor salvífico impulsa a la iglesia a poner toda diligencia en la práctica de estas virtudes, pues han sido preservados y no caerán jamás. Por el contrario, cada día harán memoria de ello. El amor de Cristo que ha sido derramado en cada creyente es corona de un cristiano, porque este amor mismo lo libra de la falsedad y lo libra del engaño, lo cual Pedro advierte con mucha firmeza. El amor verdadero, ese amor ágape, escúchese bien, mis hermanos, exhibe, estorba y derrota la invasión de la falsedad en nuestro corazón. El amor verdadero estorba, hermanos. El amor verdadero no complace. En otras palabras, el amor que trae vida eterna no alcahuetea la vida y el pecado de quienes lo rodean. Tú como creyente, yo como creyente, una iglesia cristiana no puede ser complaciente con el pecado. Una iglesia que se complazca en el pecado, un hogar donde se complazca con el pecado, una casa donde se complazca con el pecado, allí no está el amor de Dios. No puede estar el amor de Dios, porque es contradictorio. Y quiero traer a memoria el ejemplo de un médico, de un verdadero médico. Cuando tú vas al médico y el médico detecta que en ti hay algo mal, si ese médico ama la profesión y ama su servicio, ¿qué le va a decir? La verdad. El médico no se va a poner a decirle mentiras y engaños o a hacer alcahuete con la prescripción y el dictamen que tiene sobre el paciente a quien está prescribiendo. Sería un falso médico. Desacreditaría su profesión de médico al no proferir verdad sobre el paciente que tiene una enfermedad terminal. El médico divino, nuestro Señor Jesucristo, no es complaciente con el pecado. ¿Por qué creemos y por qué pensamos que nosotros sí debemos serlo? El amor salvífico, el amor eterno, el amor que trae salvación, lo que hace es confrontar el pecado y no lo alcahuetea, no lo complace, no lo secunda, porque esto no sería amor. El amor de Cristo como corona del creyente no permite que la fe se mezcle y sea desacreditada. Pedro va a hablar aquí de la corona del cristiano, del amor como corona del cristiano. Y la palabra que se usa aquí para corona es la palabra estéfanos, de donde viene la palabra diadema o corona. La corona era aquella rama de olivo que se colocaba el luchador o el atleta o el deportista en aquellos días y la lucía con todo orgullo, permítame la expresión, que lo distinguía de los demás, que lo distinguía de
toda la sociedad, porque era un atleta vencedor. Nosotros somos mucho más que atletas, hermanos, porque tenemos una mejor corona. Pedro va a decir en el capítulo 1 de su primera carta, una corona imperecedera, una corona que nadie nos las podrá quitar. Y amados hermanos, el amor de Dios como corona nuestra nos hace distintos de los demás. Por eso un cristiano verdadero, un cristiano en cuyo corazón ha sido derramado el amor de Cristo, hermanos, digámoslo abierta y llanamente, se distingue de los demás, totalmente. No practica lo de los demás, no hace lo de los demás. Vivimos en una sociedad donde ya no se sabe quién es quién. Todo el mundo dice que es cristiano, todo el mundo dice que cree en Dios, pero a la verdad viven como diablos. Pero no es así con aquellos quienes tienen el amor por corona, porque es un amor que es centrado en Cristo, es un amor que corrige y es un amor que trae y traerá vida eterna. Algo que es notorio en todos los pecadores, amados hermanos, quienes son atraídos a Jesús por su gracia misma, y es que ellos contemplan el reflejo de la misma gloria de Dios al ver a Cristo Jesús, lo cual convierte a todo pecador en un ejemplo y en un modelo a seguir. Y eso fue lo que pasó con muchos de nosotros. ¿Qué sucedió cuando vinimos a Cristo Jesús? ¿Qué sucedió cuando vinimos a la cruz del Calvario? ¿Qué pasó con nuestra vida? ¿Qué dijimos aquel día de la conversión? ¿Qué dijimos? Señor, aquí está mi vida. Confesamos nuestros pecados, confesamos nuestra maldad. ¿Y qué dijimos? Nunca me quiero apartar de ti, Señor. Pero pasan los días, pasa el tiempo y ya no vivimos conforme a como lo hablamos en aquella ocasión. Entonces sí pasó algo por el camino, amados hermanos. El amor de Dios, el amor que trae salvación y que trae vida eterna, es un amor que no se va nunca, porque el amor de Dios no cambia. El amor de Dios es un amor permanente, es un amor constante, es un amor todo el tiempo. Pecadores, Dios nos deja una ilustración extraordinaria en Lucas 15. Contempla la gracia de Cristo, contempla el amor de Cristo en esta parábola. El hijo menor le dijo: Padre, quiero mi herencia. Y se fue. ¿Cómo vivió este muchacho? Que nos ilustra a todos nosotros. Vivió perdidamente. Se le fue el dinero, se le fueron sus amigos, y quiso llenar su vientre, su estómago, con lo que comían los cerdos que ahora él estaba cuidando. Pregunto, ¿dejó de ser hijo alguna vez? Siempre fue hijo, ¿verdad? Sin embargo, él volviendo en sí, ¿qué dice el pecador cuando reflexiona y recapacita, cuando el Evangelio lo alumbra? Iré a casa de mi padre y le diré: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Pero dice la Biblia que cuando el muchacho regresó, él no estaba ¿qué? Esperando. Y el padre fue movido a misericordia. Porque ese es el amor de Dios, es un amor lleno de misericordia para con el pecador. Y movido a misericordia, abrazó al muchacho y le dio un beso y le dijo:
Hoy mi hijo estaba muerto, ha sido traído a la vida. Mi hijo estaba perdido y ha sido hallado. El amor de Dios es eso en nosotros, los pecadores. El amor de Dios que nos expresa Pedro en esta segunda carta es un amor que está cargado de inmensa misericordia, de inmensa gracia, de inmenso favor. Eso es notorio en todos nosotros. Esta octava virtud que refiere un amor total, un amor que nos cubre, un amor que nos envuelve, también es un amor que llenará los vacíos de nuestro corazón. Amados hermanos, ¿cómo nosotros vivimos mendigando amor cuando Cristo lo tiene de sobra? Porque a veces nosotros nos mezclamos en relaciones y mendigamos amor cuando hay un amor mucho más limpio, un amor más santo, un amor más dulce, un amor más tierno, como el amor de Cristo Jesús. Quien tiene el amor de Cristo como corona de su vida, entiende de qué ha sido salvado. Quien tiene el amor de Cristo como corona de su vida, sabe hacer una síntesis perfecta de todo lo que nos dice la ley y los profetas. Sabe amar a aquel que entiende y a aquel que vive. El amor salvífico en los creyentes promueve en los corazones del cristiano una constante edificación y un constante discipulado, ser cada día más conforme a Cristo Jesús. Este amor no será un amor mezquino, no será un amor conformista, todo lo contrario, es un amor que se preocupa por los perdidos. Porque el amor de Cristo, al traer vida eterna, es un amor que se preocupa por aquel que está sin Cristo. Se preocupa, se afana por aquel que está en oscuridad y que no tiene la luz del Evangelio. Quiero terminar con algunas aplicaciones de nuestro sermón en esta mañana. Hemos dicho, amados hermanos, que Cristo es el centro de ese amor según la segunda epístola de Pedro. La segunda epístola de Pedro tiene una línea de pensamiento que es muy importante que usted la identifique. Pedro quiere y anima a sus lectores a preservarse en la piedad, debido a que Dios ya les ha concedido todo lo conveniente para ella. Pedro escribe para recordarle a sus lectores cosas que ellos ya habían oído, pero que a la luz de la aparición de los falsos maestros, él considera necesario reafirmar. Hermanos, es necesario ser reafirmados en el amor de nosotros mismos. Es necesario ser reafirmados, como se nos enseñaba hace 8 días, en el afecto fraternal. Ustedes importan mucho. Ustedes son importantes, hermanos. Usted es valioso para la iglesia. Nuestros niños son valiosos para la congregación. Los jóvenes, ustedes son valiosos para nuestra iglesia. Varones, ustedes son valiosos para nuestra iglesia. Pero es necesario afirmar el amor entre nosotros mismos. Es necesario que el amor entre nosotros sea muy afirmado al terminar esta sesión. Pedro no escatima ningún esfuerzo, aún estando desde tan lejos, para escribir a esta iglesia que es necesario amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado. Y una verdad del Evangelio, y es que en esto conocerán en que ustedes son mis discípulos, en que son grandes teólogos,
en que son grandes eruditos en la Biblia, en que son expertos en griego y hebreo. No, mis hermanos, no es así. No es así. Seremos verdaderamente discípulos si entre nosotros nos amamos como Cristo nos ha amado. En eso se va a distinguir la iglesia del Señor Jesucristo. Y quiero decirles, amados hermanos, con base en este sermón, si en algún momento les he dejado de amar delante de mi Señor y mi Salvador, perdónenme, hermanos, perdónenme. Quiero amarlos más y quiero servirles más. Queremos servirles más por una razón, porque este sermón, el amor como corona de Cristo en mi vida, tiene que redundar en mi amor por ti. Pero tú también, si el amor es corona tuya, debes preocuparte más por los hermanos. No puedes vivir apartado, no pueden vivir lejanos, a expensas de la iglesia. No, mis hermanos, no. Y no, y otra vez no. ¿Por qué? Porque entonces estos sermones serían una predicación más, serían una charla más, serían una voz, o como dice el pasaje de Corintios que leímos, sería un címbalo que retiñe. Segunda aplicación, mis hermanos. Hemos dicho que tú eres objeto del amor de Cristo. Tú eres objeto del amor de Cristo. ¿Cómo se aplica esto en tu vida? ¿Cómo llevamos esto a la práctica? Hermanos, es necesario en esta mañana ir a la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario Cristo abrió sus brazos para predicarte el amor de Él hacia ti, para que tú por la fe lo mires, para que tú por la fe observes. Observa lo que la Biblia nos muestra: su corona, los clavos, la lanza, el vituperio y el escarnio de sus verdugos. Dime, quiero que me digas qué mayor amor hay que este, qué otro amor hay como este. Pero nosotros los pecadores lo recibimos por medio de la fe. Por medio de la fe. Allí fue donde Dios predicó el amor hacia el pecador, el amor hacia el perdido, el amor hacia el que está extraviado, el amor que es un sinónimo de la ira de Él. Porque en la cruz del Calvario converge la ira y la gracia, converge la justicia de Dios y converge el amor de Dios. Tú fuiste librado al creer y recibir por medio de la fe a Cristo Jesús. Es más, en la escena se nos recuerda a alguien que le dijo: Señor, a la verdad nosotros merecemos esta condenación, pero Él no ha hecho nada. Todos los pecadores hacemos esto con nuestro Señor, a quien vemos en la cruz. Le decimos: Señor, acuérdate de mí cuando hayas venido en tu reino. Y las palabras del Salvador hoy son estas: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo, por medio de la fe, recibirás la vida eterna. Tercera y última aplicación. ¿Eres salvo? ¿Eres salva? Pregunto, amados hermanos, ¿tú sabes la salvación? ¿Qué es la salvación? ¿Eres salvo? ¿Eres salva?
Si es así, entonces estás llamado y llamada a practicar el amor como corona tuya, como corona del cristiano. Pero si no eres salvo y no eres salva, entonces estás en la más terrible, en la más difícil de las situaciones. Y es que Dios, por su ira, un día te va a consumir. El capítulo 2, versículo 1 dice: pero el Señor sabe librar, hablándonos de un justo. Quien desconoce el amor de Cristo, desconoce el juicio de Dios y lo toma por alto. En el capítulo 2, versículo 7, se nos deja la historia de un justo. Y este justo, dice la Escritura, fue librado de una muestra del pasado que fue objeto de la ira de Dios. Usted conoce la historia de Sodoma y Gomorra. Pero Dios nos da su mensaje y nos da su palabra con un solo propósito: ser librados y venir en arrepentimiento y fe a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Este justo vivía en Sodoma. ¿Qué hacía un justo en Sodoma? ¿Qué hacía un justo viviendo en el pecado? Pero para eso es la palabra de Dios, para revertirnos, para reconvenirnos, afirmarnos y que nuestro corazón y nuestra vida se vuelva a Cristo Jesús. Amados hermanos, este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viviendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, Señor, y te adoramos, bendito Dios, para siempre. Gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia, mi Señor. Señor, el verdadero amor eres tú mismo, Señor. La Biblia tiene una fuente inagotable de este amor. Es un tema extenso. Resumirlo en un sermón es muy difícil. Pero algo que queda es que tu amor santifica. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A los hogares se nos dice: maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia. Estamos llamados a amarnos. Yo estoy llamado a amar a mi esposa. Mi esposa está llamada a amarme a mí. Nuestro hogar, nuestros hijos están llamados a amarnos a nosotros los padres, y nosotros los padres a amar a nuestros hijos. Padre, no podemos seguir siendo papás complacientes, alcahuetes, porque ahí no hay amor. El amor corrige, el amor disciplina, el amor llama a la corrección, el amor no se envanece, dice tu palabra. El amor nunca deja de ser. Señor, aviva esta tu iglesia, aviva a mis hermanos, Señor. El mejor milagro, el más grande de todos los milagros, es un corazón arrepentido. Permite en esta mañana, Señor, que hoy nos arrepintamos, Señor, por no amar según tu forma, según tu estilo, Señor, por no amar según como tú nos lo enseñas aquí.
Quien no ama y quien no vive estas virtudes es ciego de vista, está miope, está estancado. Sácanos de este letargo, Señor, y ayúdanos a amarnos. Y danos de ese amor para amarnos entre nosotros como hermanos. No podemos ser ajenos a esto, de ninguna forma, de ninguna manera, Señor. Pero te rogamos, Dios mío, en el nombre de Jesús, que el amor tuyo y que sobrepasa todo entendimiento